Buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Palabras para una vida abundante. En este momento quiero leerles una porción del Salmo 42 en el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este fragmento de este salmo, que pudiéramos decir es una pregunta retórica que se hace a sí mismo el salmista en una condición de necesidad, en una necesidad que lo agobia, que lo hace, digámoslo, poner mal, pero en el mismo momento también donde encuentra esperanza en Dios. Nosotros como seres humanos somos seres de hecho necesitados y tenemos que aprender a descubrirnos y a entendernos como seres que en nuestra fragilidad, en nuestra limitación y de hecho en nuestro proceso todavía de desarrollo, en nuestro proceso evolutivo en el cual vamos caminando, pues somos seres que tenemos muchas necesidades y por ello debemos tener claro y ser cada vez más conscientes que ser necesitado no es una condición trágica, sino más bien un componente imprescindible de nuestra realidad existencial. Desde la visión hebrea, cuando se hablaba de alma, no tenía la connotación que nosotros de pronto podemos entender como la expresión de la antropología griega como una parte constitutiva del hombre, sino que el alma es cuando una persona es vista desde la perspectiva de su necesidad. Entonces, para un hebreo, el alma es toda persona que expresa su estado de insuficiencia. En ese sentido, el hombre no tiene un alma, sino que es un alma. Nuestra condición de necesitados, entonces, es una condición que hace parte de nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo enfrentamos la necesidad? Para que un ser humano pueda enfrentar con éxito su necesidad, depende de cómo adquiere, o más bien cómo administra el recurso que tiene para que pueda vivir en medio de esa necesidad, para que pueda no solamente vivir, sino enfrentarla y superarla. Pero para esto el ser humano tiene que hacer una gran diferencia y es entender cuál es su necesidad. Vivimos en un mundo y en una cultura donde las necesidades se nos han impuesto. Hoy, para que el ser humano viva de acuerdo a los estándares que el mundo ha asignado, se le han colocado metas muy altas y se le ha hecho creer al ser humano que tiene que cumplir con ciertos estándares de belleza, de educación, de riqueza, de posesión económica, para que eso le dé sentido a su existencia. Y ya es muy sabido y hemos comprobado no solamente a través de nuestra misma experiencia, pudiéramos decir, sino a través de la experiencia de muchas condiciones de esta misma sociedad, que eso finalmente nada lleva. Nada resuelve en lo más profundo del ser humano. Nada de esto da un sentido de realización y mucho menos nos conecta con nuestra trascendencia, que es realmente el sentido con el cual Dios nos ha creado. Cuando el ser humano es capaz de reconocer que cuando está buscando muchas cosas, en aquel momento cuando sentimos que algo le falta a nuestras vidas, que logramos cosas pero que eso no llenó, no cumplió, cuando cumplimos todo eso que la sociedad nos ha impuesto de tener logros académicos, laborales, sociales, pero que algo le falta a nuestra vida y nos desbordamos en la búsqueda de lo que la misma sociedad nos va ofreciendo, al final entendemos que todo ese esfuerzo fue en vano. Y esto es debido a que en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos,
existe una necesidad que es real y es la necesidad de Dios. Como no hemos sido formados para ser conscientes de esta necesidad, entonces estamos buscando en las cosas llenar ese vacío que percibimos que hay en nosotros por la ausencia de Dios. Si nosotros no sabemos interpretar válidamente la ausencia de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros estaremos todo el tiempo tratando de resolver nuestras necesidades básicas para encontrar realización. Algo muy parecido es lo que plantea la Escuela de Psicología de Maslow, que para que el hombre pueda ser un ser humano realizado necesita que esas condiciones y necesidades básicas se resuelvan. El Evangelio nos enseña algo mucho más distinto. En cada uno de nosotros hay un componente espiritual que nos llama a manera de una vocación a buscar lo trascendente, a buscar a Dios. Y en la búsqueda de Dios y en el encuentro con Dios, todas nuestras necesidades se resuelven. Y no en el sentido de que todo lo que deseemos se nos concede, sino más bien en la capacidad de interpretar las condiciones que vivimos de una manera válida, de manera que aquello que creíamos como una necesidad realmente no lo es, o que podamos ver nuestra necesidad de una manera objetiva, o incluso que en medio de lo que consideramos una necesidad no nos afectemos con claridades, con razones que Dios nos da y que podamos entender la vida como la está viendo el salmista cuando expresa: ¿por qué te abates, oh alma mía? Él hace un replanteamiento de lo que está viviendo, de su situación difícil, que no la niega, pero sí la sabe enfocar, y él mismo se hace un planteamiento de que hay condiciones que se están desbordando de lo que la circunstancia misma lo amerita. Y frente a ese replanteamiento de cómo lo está viviendo, se da las razones en Dios para entender que no importa lo que esté viviendo, su esperanza está en Dios y que aún habrá tiempo para poderlo alabar en medio de esa dificultad, en convirtiéndose Dios en su salvación. Hoy en día existen corrientes de pensamiento, incluso religiosas, en las que se le promueve al creyente negar su necesidad y se le impide que declare las condiciones que está viviendo, su circunstancia difícil, su problema, y que todo lo contrario, que declare como a manera del positivismo que las cosas se van a dar, que hay sanidad, que hay prosperidad. Pero la palabra nos enseña algo muy diferente. Nosotros debemos entender nuestra existencia desde una manera muy objetiva. No debemos negar nuestra realidad, pero sí debemos aprender a verla desde la perspectiva de Dios. Un cristiano está por encima de las circunstancias que vive, porque nos movemos no por lo que sucede, sino por las razones de Dios, más allá de lo que sentimos, sino por lo que las razones de Dios nos enseñan para que nuestra voluntad se mueva en un camino correcto que nos acerca cada vez más al presupuesto que Dios tiene en nuestra vida. En el Salmo 73, en el versículo 26 al 28, el salmista está expresando una condición a través de una dificultad que está viviendo. Mi carne y mi corazón desfallecen. Es un sentir que la persona está experimentando alrededor de una circunstancia difícil, y es válido, porque como decíamos en un principio, somos seres humanos frágiles, porque estamos expuestos a vivir muchas necesidades, pero al mismo tiempo reconoce que esa circunstancia no es su realidad, no es el todo de su vida, que esa necesidad
no está suelta, sino que la ancla a algo que está mucho más allá y que es más grande que Él mismo. Dice, versículo 26, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y he aquí, en este versículo 27 y 28, se da el presupuesto con el que nosotros debemos aprender a contar para hacerle frente a esas necesidades. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos nosotros de Dios? Realmente a nosotros no nos crían ni nos forman para ser sensibles ante esta condición. Sin embargo, pudiéramos resolver esta inquietud con otra pregunta. ¿Cómo enfrentamos los problemas en los que nos encontramos? Es decir, ¿qué tanto nos afectan a nosotros las necesidades? ¿Qué tanto una necesidad nos desespera, nos angustia, incluso nos deprime? ¿Qué tanto una necesidad nos hace tomar decisiones apresuradas, sin consultar? ¿Cuánta congoja hay en nuestras vidas que incluso puede afectarnos físicamente alrededor de esas necesidades? No hemos sido criados para entender la necesidad de Dios en nuestras vidas. Más bien hemos sido formados para que estemos buscando resolver esa percepción de necesidad de Él a través de la búsqueda de muchas cosas. No poder percibir la necesidad de Dios en mi vida trae consecuencias a nivel de mi salud física, mental y espiritual. Yo debo aprender a reconocer mi realidad de ser humano, frágil, limitado, pero una realidad que no depende de las circunstancias de este mundo, sino una realidad que depende de Dios, que está por encima de lo que yo logré ver en medio de estas dificultades. Allá me sostiene Dios. Estos espacios devocionales deben enseñarme a mí a buscar realmente a Dios y poderme ver desde la perspectiva de Él, entender aún en mi fragilidad cuál es mi real necesidad. Y de este modo podré descubrir que no importa lo que tenga que vivir, que no importa cuáles sean las dificultades, las situaciones a las que me tenga que enfrentar, en Dios está mi esperanza. Porque mientras lo tenga Él, hay garantía de que todas las necesidades serán resueltas. Aún las dificultades que yo pueda vivir tendrán una perspectiva distinta, tendrán un menor tamaño y no serán tan grandes como mi visión sesgada de este mundo me ha enseñado a verlas. Muchas de las cosas que para mí hoy son trágicas, sin salida, cuando me encuentro con Dios, descubro que la vida tiene un sentido distinto. Aprendo a tener una perspectiva distinta, más objetiva de lo que yo pueda estar viviendo. Quiero invitarlo que en esta mañana, si usted está cargado, si siente que ya no puede más, si está viviendo necesidades muy grandes, tal vez desobjetivizadas de la realidad de Dios, hagamos una oración y pidámosle a Dios que nos ayude a entender cuál es nuestra real necesidad y a descubrir a través de la experiencia en Él a cómo nosotros podemos enfrentar y superar válidamente todo este tipo de situaciones tomados de su recurso y de su maravillosa gracia. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por este espacio. Te agradezco este momento y la oportunidad que das a nuestras vidas de comprenderte y de entenderte aún en medio de las dificultades. Ayúdanos, Señor, a sobreponernos a nuestras condiciones limitadas y que podamos hoy ver objetivamente aquellas situaciones que nos cargan, que nos llenan de miedo, de temores, que nos hacen tomar decisiones equivocadas. Enséñanos a descansar en ti
a tener nuestra esperanza puesta en ti. Te agradecemos todo tu recurso, Señor, y la palabra que hoy llega a nuestras vidas, que nos permite entender, Señor, que la cercanía a ti es la garantía para que todas las situaciones que podamos enfrentarnos en este mundo tengan respuesta, tengan salida, Señor. Y te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das de hacer un espacio devocional en el cual podamos buscarte de una manera válida y encontrarnos contigo, Señor, y con tus razones. En tus manos nos colocamos, Señor, agradecidos por toda tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.